Eh, es muy curioso, la mayoría de la presentación está basada en la información que logré sustraer de la Ley de la Conservación de la Vida Silvestre, numerada como la 7317. Y bueno, dentro de esta ley tenemos que las principales autoridades en la toma de decisiones de manejo de vida silvestre son el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica. Eh, Estas dos entidades son las que median todo lo relacionado con permisos, con tenencia, con manejo, con captura, con liberación, todo está relacionado y de hecho la ley hace muchísimo énfasis en esto. Siempre se debe recurrir a una persona competente que esté asociada a alguna de estas dos instituciones y esté debidamente colegiada, tiene que tener además la autorización de ellos por escrito y inclusive en la ley también se incluyen penas aplicables a funcionarios que realicen algún tipo de mala praxis o afecten de alguna manera las especies que estén tratando. Entonces sí son bastante rigurosos al respecto. Y aquí recaemos un poco en lo que mencionaba Marco la semana pasada, y es que eh, se reduce a ellos el manejo de todos los conflictos que se puedan causar con vida silvestre para los seres humanos. Empezando con los artículos relacionados con los seres humanos, tenemos acá que todos los inspectores de vida silvestre, forestales, guardaparques, funcionarios del SINAC, debidamente acreditados, tienen el derecho de hacer revisiones, de hacer decomisos y practicar inspecciones bajo sospecha de cualquier trato con vida silvestre que se encuentre fuera de la ley. Es muy curioso, este caso específico que les muestro acá de la foto, se trata de un decomiso de 6 lapas rojas que se hizo en una casa de habitación, fue denunciado por los vecinos, pero eso tiene un detalle importante y es que cuando se trata de domicilios privados, al igual que cualquier otro ente judicial, requiere de una orden para poder ingresar a la propiedad privada o del permiso del propietario y ciertamente esto es una traba porque siempre que tratemos con esto, posiblemente el propietario se va a negar a, a permitir el ingreso de los funcionarios y además, a menos que se consigan pruebas, no se puede generar la orden. Entonces es un poco complicado. En este caso específico se decía que lo trataron por el ruido que generaban los animales, entonces ya eso se trató como causa probable y se logró generar la orden. Entonces sí tenemos cosas muy interesantes y que traban de cierta manera la ley como tal. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación como organización tiene algunas responsabilidades. Entre ellas se encuentra apoyar los programas de educación formal e informal de comisiones educativas o públicas en investigación de la biodiversidad. Esta imagen que les muestro a la izquierda se trata sobre unas capacitaciones impartidas por la UNED a funcionarios del Instituto Costarricense de Turismo para mejorar el conocimiento y tratamiento de conflictos con especies silvestres. Además están involucrados en la coordinación de prevención, mitigación y atención de daños de la vida silvestre. Y además están encargados de promover la participación responsable de personas en la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Eh, Aquí entrando ya a los artículos que vimos la semana pasada con Marco, tenemos el artículo 21, antepasada, perdón, eh, en donde se especifica que cada parque nacional o cada área de conservación tiene que tener un plan de manejo de vida silvestre específico para cada uno y debe ser aprobado eh, por el SINAC y debe ser generado por un profesional debidamente certificado. Y bueno, acá les coloco estos dos parques nacionales porque ciertamente tienen características muy diferentes y me parece muy apropiado el hecho de que cada uno tenga un reglamento interno que se adapte de la mejor manera a las especies que podemos encontrar. El artículo 22, que trata sobre los daños que puedan llegar a generar especies silvestres,
económicos sobre las personas, digamos, ya sea en plantaciones, con ganado o cualquier otro tipo de implicación económica. Y bueno, como nos mencionó Marco, acá se puede determinar el costo-beneficio de la existencia de estos animales de vida silvestre, y también se puede llegar a hacer diferentes tratamientos como la captura, el control o la eliminación respectiva de los animales que estén causando los daños o pérdidas. Eh, Aquí hay un dato muy interesante, y es que una persona está autorizada o queda exenta de esta ley eh, en lo que a sanciones se refiere si se trata de el que eliminó un animal de vida silvestre por defensa propia. Entonces ahí tenemos este detalle. Y la fotografía representa una especie de ganado que se promovió entre los ganaderos de Colombia, en donde esta especie presenta un comportamiento defensivo contra los felinos. Se agrupan y se defienden entre sí, como lo hacen los búfalos y otras especies de bovinos. Y de esa manera lograron reducir la cantidad de cabezas de ganado que se perdían por ataques de depredadores. El artículo 23 habla sobre la eutanasia de especies silvestres, y acá tenemos que siempre tiene que estar supervisada por un veterinario y que tiene situaciones muy específicas de uso. Eh, la primera que intento ejemplificar acá con la fotografía de la derecha es cuando se trata de un animal herido que se encuentra sufriendo y no hay una manera de atenderlo y de hacer que se recupere de manera pronta. Entonces se puede aplicar la eutanasia como una medida de manejo. Y la fotografía de la izquierda corresponde a una noticia de un zoológico danés, en donde se aplicó la eutanasia a una jirafa que tenía problemas genéticos, y se buscaba evitar que se reprodujera con cualquier otro de los individuos del zoológico. Entonces se le aplicó la eutanasia y fue ofrecida como alimento a los carnívoros del zoológico. Además, tenemos que el artículo 24 habla sobre cualquier reinserción de una especie de vida silvestre, tiene que ser supervisada y de preferencia manipulada por un ente asociado al SINAC. Acá coloqué estas dos imágenes de dos centros de rescate bastante conocidos y que personalmente he visitado, como el Centro de las Pumas y el SOAVE, que presentan unos programas muy reconocidos ya por el gobierno y que generalmente o periódicamente se encuentran haciendo liberación de especies que se han, perdón, que se han recuperado de lesiones o que han sido decomisadas. Y la fotografía corresponde a estudiantes del TCU, de un TCU de la Universidad de Costa Rica que se llama Bienestar Animal, y este es el Centro de las Pumas, en donde se encontraban capacitando para el manejo de emergencias relacionadas con animales silvestres, principalmente lo que corresponde a quién, a quién localizar y cómo hacer los reportes. Cualquier introducción relacionada con una especie silvestre debe cumplir esta serie de condiciones antes de poder ejecutarse la liberación de los animales. Y bueno, esto es solo una fracción. Hay muchos otros estudios que deben ser realizados de manera previa, y acá les traigo unas imágenes que les quedé viendo hace un par de semanas que lo mencioné. Y este es el gusano barrenador de la caña de azúcar, que, bueno, lo identifican como Diaprea sacaralis, y la especie utilizada como controlador biológico es Cortesia flavipes, que es esta avispita de 3 milímetros de longitud, y ha demostrado ser un control biológico muy, muy efectivo. Entonces, por ahí les dejo este ejemplo bonito que ha funcionado. Como decía Oscar, es difícil conseguir ejemplos que verdaderamente funcionen, pero este ha demostrado tener una buena efectividad.
El artículo 83 habla de la prohibición de extracción de especies de vida silvestre, ya sea vivas o muertas, de cualquier área de conservación que se encuentren en vida libre. Es completamente prohibido conservarlas o comerciar con ellas. Y bueno, acá muestro un par de especificaciones respecto a las sanciones, un poco en ambos extremos del espectro. El primero habla de multas de 1 a 3 salarios base y pena de prisión o pena de prisión de 2 a 4 meses para cualquier persona que se encuentre en un área de protección y que esté. Y el otro ejemplo que les muestro es el de sanciones monetarias de 10 hasta 40 salarios base o una pena de prisión de 1 a 3 años a quien extraiga o destruya especies de fauna específicamente o sea capturado con carne, y si en el momento de la captura tienen armas de fuego y demás, todos esos son agravantes que pueden ser añadidos a esta pena. Eh, con respecto a áreas urbanas, en realidad hay poco a lo que puede acceder. Gracias a una conversación que pude tener con una de las funcionarias del SINAC, ellos nos mencionan que realmente es problemático. eh, la, la, la principal limitante que tienen es el personal y los recursos económicos que poseen para el tratamiento de cualquier emergencia o conflicto relacionado con especies de vida silvestre. Eh, la mayor cantidad de llamadas de alerta que reciben están relacionados con ocupación de las viviendas de personas y este, ella me mencionaba que cuando el problema es recurrente se busca la manera de movilizar un funcionario para que haga la atención del caso, pero también me señaló que con generalidad lo que se hace es realizar una capacitación de las personas para que aprendan a limitar el movimiento de estos animales si es que llegan a las casas buscando refugio o buscando alimento y buscar una manera de convivir. Me mencionó que en pocos ejemplos se llega a realizar la captura y localización de los animales. Y acá una lista de algunos de los ejemplos que ella me mencionó, principalmente mapaches, zorros pelones, murciélagos en zonas urbanas. Y también hay problemas con serpientes, iguanas, insectos sociales, como lo mencionó Kaylen la semana pasada. Dentro de las conclusiones que saco de lo que encontré acá, tenemos que el manejo de vida silvestre está únicamente autorizado por las personas acreditadas relacionadas con estas dos instituciones principales que les mencioné. Eh, el gobierno establece una prohibición completa de la tenencia o caza de especies silvestres o exóticas. Además, en la ley se imponen diferentes penas económicas y de cárcel contra involucrados en el incumplimiento de esta ley y se encuentra en aumento el establecimiento de áreas destinadas a la conservación, donde queda completamente el ingreso, perdón, queda completamente prohibido el ingreso a particulares. Y además, toda investigación que requiera extracción o captura de especímenes debe ser evaluada y autorizada por un profesional. Eh, y existe toda una reglamentación asociada a esto con respecto a los permisos que se tienen que obtener. Se habla de que tienen una vigencia máxima de 6 meses a un año y eh, tienen una gran serie de controles que como prevención tienen cierta funcionalidad, pero también con respecto a los ejemplos que les mencioné, podemos ver que tenemos algunas alternativas que se han empleado en otros lugares y que podrían ser útiles para la prevención de conflictos. Eso sería todo de mi parte. No sé si tienen preguntas. Keylor, por favor salí de la pantalla, de compartir pantalla. Perfecto. Ok, preguntas. Marco lo veo con ansioso por preguntar. No. Es interesante que la parte de la legislación nuestra con respecto a lo que es vida silvestre. Hay una serie de reglamentaciones, no solamente de la ley 7317, sino viene
la modificación a la respectiva ley que se hizo años después, están los reglamentos de la misma, de cada una de ellas, y entonces en cada una de ellas toca puntos muy importantes, y uno de los que me parece sumamente valioso e importante es esa valoración técnico-científica que le exigen a todos para poder liberar un organismo, para sacrificarlo inclusive, y entonces vamos a eso, ¿cuánto cuesta un estudio de esos? ¿Cuánto vale un estudio de esos? ¿Quién lo paga para poder ejecutar bien lo que dice la ley? Por ejemplo, el mismo MINAE no lo hace, el mismo SINAC no lo hace. ¿Por Sí, qué? Porque son estudios hipercaros. de hecho yo mientras más leía, porque ahí terminé leyéndome la ley completa, se da cuenta uno que decimos que los biólogos no tienen trabajo, y decía yo, con toda esta cantidad de propuestas que hay que cumplir, de limitantes o de, no limitantes, sino de componentes que se tienen que cumplir a la hora de realizar un proyecto relacionado también con construcción y demás, todo tiene que llevar su respectivo estudio de impacto ambiental, y uno se da cuenta de que no se está ejecutando, porque sabemos que lo pasan por alto, como dice usted, por el alto costo económico que llegan a tener, y, y tienen que jugársela con lo que hay. También, no sé, está claro que el país está pasando por una situación económica muy difícil, pero también a mí al menos me parece que no se está dedicando suficiente eh, a lo que es todo lo relacionado con conservación. También estuve leyendo algunos artículos de la ley de biodiversidad, y tiene otra locura ahí de artículos relacionados con introducción de especies, con movilización, y principalmente se habla mucho de material bioquímico y de carga genética y demás. Entonces, sí hay una legislación muy grande, pero creo que el problema está en el incumplimiento que se llega a ver. Perfecto. Vamos a ver. Kaylin. Pregunta, comentario sobre la presentación. No, todo me quedó bastante claro. Todo le quedó claro. Mónica. Sí, Oscar, también tengo todo claro. No sé, bueno, no sé, me queda la duda que no sé si esto en realidad lo puedo ver, pero qué tan común es que se den penas por esto aquí en el país a las personas que están, digamos, violando estas leyes. Pero no sé si yo tengo una respuesta. Sí, yo, bueno, al menos realmente valores numéricos no tengo, pero digamos que datos extraoficiales uno llega a escuchar, porque tengo conocidos que se han dedicado a la casa y que han tenido problemas por este tipo de cosas, y realmente las penas a cárcel es muy, muy raro que lleguen a elevarse. Generalmente está relacionado con multas y decomiso de todo lo que puedan llegar a aportar estas personas. Entonces, sí, como les decía, principalmente es multas económicas, en algunos casos trabajo comunitario también, pero sí es bastante complicado, como le decía, principalmente por las pruebas, que en este ejemplo que les mencioné sobre las lapas, sí es muy evidente, esa persona está teniendo animales en cautiverio de manera completamente ilegal. Pero yo me he llegado a enterar de casos en donde una persona está en un área protegida, eh, y si lleva algún tipo de arma, simplemente la esconde, y si lo encuentran sin ninguna arma, sin ninguna prueba de tenencia, simplemente lo escoltan hacia afuera de la región en la que esté metido. Digamos, si se trata de un área de conservación, como le decía, simplemente lo escoltan, y le piden explicaciones, pero realmente no hay una manera de incriminarlo. Ok, gracias. Yo tengo una duda, digamos, cuando las autoridades tienen una orden de registro, igual si la persona no está de acuerdo con que ingresen a la casa de ella, no, o sea, no pueden registrarla entonces.
¿Cómo? Perdón, ¿me repites? Y vos dijiste que algunas veces si la persona no está de acuerdo, digamos que denuncian a una persona porque tiene en cautiverio algunas especies, aunque las autoridades vayan con una orden de registro, si la persona no está de acuerdo, no pueden entrar a la casa de ella, digamos. No, si se tiene la orden de registro, es la persona por ley, digamos, debería permitir el ingreso, pero el problema está en la generación de esa orden, porque muchas veces, como le decía, la orden tiene que tener o causa probable o pruebas de que se está cometiendo un delito. Y a veces quien denuncia no aporta esa información, o existe también el caso en donde se le dice a la persona que está cometiendo el delito que fulanito lo denunció, entonces simplemente hace la movilización de los animales o lo que sea y se puede evadir de esta manera. Porque como les decía, yo he conocido casos a lo largo de mi vida, digamos, gente que ha tenido especies como los tepezcuintles o eh, otros animales en cautiverio de manera ilegal y es muy poco digamos, la cantidad de denuncias y más aún la cantidad de condenas. Ok, ok. Yo solo tenía un comentario final ahí. En general, la ley, y no solo en Costa Rica, pero en muchos países de América Latina, por no decir en toda América Latina, es muy permisiva. La ley básicamente está en el papel, pero no se cumple. No se cumple por varios de los factores que ya mencionaste y también porque es inevitable las, digamos, actitudes paternalistas de algunos funcionarios de las áreas de conservación y también las posibles amenazas que pueden sufrir por parte de aquellos cazadores, de aquellas personas que están infringiendo la ley. Entonces muchas veces prefieren no meterse en problemas, digamos, no presentar la acusación formal o hacerse de la vista gorda. Eso es súper común. Entonces, rarísima vez se cumple la ley como debería cumplirse, incluyendo cuando están todas las evidencias del caso, por temor a las posibles repercusiones que pueda tener eso para los funcionarios y otras cosas similares, incluso sobornos ocurren. Entonces, tristemente, ese es el escenario que tenemos. Marco pregunta, vamos a ver qué pregunta Marco. ¿Qué tan riesgoso es que el SINAC confíe totalmente en los planes de manejo de estos centros de rescate o refugios? ¿Y qué opinan que solo personal del SINAC sea quienes tengan la autorización para el manejo de animales de vida silvestre? Creo que lo habíamos comentado en la clase pasada. John. Sí, bueno, con respecto a qué tan riesgoso es confiar en estos planes de manejo, y siempre existe un riesgo elevado, porque ya, como sabemos, en todos los ámbitos existe corrupción o existe también engaños relacionados con los fondos o con el manejo de algunos animales. Yo mencioné estos dos centros de rescate porque, como les decía, son los que conozco, pero me imagino que la manera de llegar a controlar un poco esto sería simplemente estableciendo revisiones periódicas de los planes, del tratamiento que se les da a los animales. Pero y como ya hemos discutido, todo esto está limitado por el recurso económico y humano. Entonces, imagino que no se hace, al menos con la periodicidad que debería hacerse. Y con respecto a qué opino sobre que solo el personal lo haga, el personal del SINAC, y como ya lo discutimos, creo que se está desaprovechando el hecho de que hay algunas otras personas como nosotros los biólogos que podemos llegar a aportar en esos campos y el SINAC debería plantearse capacitar a otras personas, no solamente funcionarios, para poder llegar a realizar manejo de vida silvestre y se puede hacer una atención más específica o con un mayor número de cobertura y que no, digamos, sobrepase las capacidades que tiene la institución.